Y ya estamos con Mercedes Lafourcade. Ella es psicopedagoga, además de maestra, también es fundadora de la editorial Basilisa. Estaremos hablando de dislexia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la idea también es conocer un poco más sobre este trastorno que, si bien tiene una incidencia bastante alta a nivel mundial y en Uruguay se repite y es bastante conocido, al menos uno como que el tema de la dislexia no le resulta como tan ajeno porque está hace como muchos años instalado. Es cierto que hay un montón de cosas que no se saben, entonces la idea es poder sacarnos todas las dudas. Hablemos un poco de la incidencia en nuestro país. Sí, bueno, en general la incidencia en habla hispana es de 10 al 15% de la dislexia, que es una condición hereditaria y genética. En realidad las dificultades lectoras abarcan más población porque hay condiciones cognitivas que afectan la lectura y también condiciones culturales. Las personas que viven como en una situación más vulnerable en general tienen un vocabulario más reducido o algunas deficiencias que afectan el desarrollo cognitivo y por ende la lectura. Entonces, en realidad las dificultades lectoras superan ese 15% si tomáramos otras causas que la generan. Pero si hablamos de dislexia, entre el 10 y el 15%, que la verdad que es un promedio muy alto. Muy alto, muy alto a nivel mundial. En algunas lenguas tiene más incidencia, como en la lengua inglesa, pero es un número alto. O sea, estamos hablando de que en todas las aulas es probable que haya 2 o 3 personas con dislexia. ¿La dislexia está relacionada al 100% con la letra o aparece también en los números? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, afecta algunas áreas cognitivas que tienen incidencia también en los números, en la atención, en lo motriz, pero también muchas veces viene asociada a otras dificultades como la discalculia o el déficit atencional. Entonces, se ve con mucha frecuencia dislexia y discalculia, o dislexia y déficit atencional, o a veces dislexia y altas capacidades. Entonces, tiene como una incidencia de comorbilidad muy alta. Bien. Sí. ¿Las causas son 100% genéticas? En la dislexia sí. En la dislexia sí, porque lo que llamamos dislexia específica sí es genético y hereditario, y después se puede tener una dislexia adquirida por otras causas, que bueno, ahí pueden ser múltiples las causas, pero sí la dislexia es genética. De todas maneras, no quiere decir que porque yo no tengo dislexia y el padre del niño no tenga dislexia, el niño no va a tener. O sea, hay allí un tema genético que bueno puede pasar generaciones, ¿no? Claro, sí, en general cuando hay, casi siempre se ven en la familia uno de los padres disléxicos y algún hijo disléxico. O sea, la prevalencia es grande en la herencia también. En general, más directa. Tiene sí como un 50% de probabilidades. Y por eso nosotros ahora insistimos mucho en el diagnóstico temprano. Cuando antes no se diagnosticaba tanto, pero sí podemos ver que cuando a uno de la madre o el padre le costó leer o tuvo algunas dificultades a nivel escolar y se ven como indicadores tempranos, ya conviene consultar en forma temprana. No hay que esperar a los 8. Como se pensaba hasta hace poco para consultar. Eso te iba a preguntar, por los indicadores, ¿cuáles son para que el padre, obviamente sabiendo de este tema hereditario, uno ya percibe como persona la dificultad para la lectura y eso, pero ¿cómo se da cuenta el padre de esos indicadores? ¿Y cuáles son esos indicadores? Bueno, uno de los típicos es que demoran en hablar. Y cuando hablan, lo hacen como con algunas dificultades en la pronunciación, en la dicción o en la forma de producir las oraciones, lo que llamamos sintaxis, ¿no? Eso es algo típico. Después también en general tienen algunas dificultades a nivel motriz y bueno, hay un común perfil, pero lo más importante es a nivel del lenguaje oral. ¿Y cómo se distingue, digamos, del niño que está aprendiendo y un poco le cuesta con el disléxico? Bueno, no siempre que hay un retraso en el aprendizaje del habla hay una dislexia, claro. Pero como en realidad la dislexia tiene una base en el lenguaje oral, siempre que hay un retraso en el habla es necesario consultar y descartar si hay una dislexia, porque en general como la dislexia tiene una base auditiva también, muchas veces hay algo afectado a nivel fonológico y por eso demoran en hablar y eso afecta después a la adquisición del lenguaje escrito. Claro. Entonces es siempre importante consultar tempranamente. ¿Hay niveles de dislexia?
Sí, hay niveles y hay tipos de dislexia, pero a mí me gusta decir que hay tantas dificultades lectoras como lectores, porque es tan compleja la habilidad de leer en la mente humana, que involucra aspectos cognitivos, biológicos, culturales y emocionales, que en realidad no hay una forma de dislexia. Se puede tener muy afectada, por ejemplo, la fluidez y aún así tener buena comprensión lectora y viceversa. Entonces, es como que cada lector va a tener afectado determinado tipo de habilidad en la lectura, que es muy compleja, realmente es muy compleja. A nivel de los diagnósticos, ¿hay algún tipo de subdiagnóstico? Es decir, personas que no envían a sus hijos a los especialistas y que en definitiva tienen algún tipo de dislexia. ¿Existe eso? ¿Está contemplado dentro de este 15% del que hablábamos o va por abajo del radar? ¿Subdiagnóstico? ¿Cómo a qué te referís? A personas que tienen dislexia y que por diferentes razones o no van a especialistas no lo detectan. O cualquiera no lo detectan. Exacto. Sí, muchas veces hay gente que detecta que tiene una dislexia cuando llegan a la secundaria. Pasan toda primaria con la dificultad desapercibida porque es una dislexia leve o son muy inteligentes y lo van compensando de alguna manera o son hábiles en disimular y en ver las estrategias, van compensando solos y cuando aumentan las exigencias académicas, ahí empiezan a darse cuenta que son. Muchas veces en los adolescentes también como síntomas se ve una gran desorganización, son desordenados, son muy inatentos, entonces también estar atentos también en los signos de la adolescencia porque a veces se manifiesta ahí, en esa etapa. También hay que decir que la dislexia no tiene cura, en definitiva uno tiene que aprender a vivir con esa dislexia y desarrollarse a nivel académico si es lo que quiere o el día de mañana a nivel laboral incorporando la dislexia, ¿verdad? Claro, no decimos que no tiene cura porque no lo consideramos una enfermedad, sino una condición. Entonces, sí decimos que es irreversible. O sea, la dislexia es irreversible porque es genética y los genes de la dislexia van a estar para siempre en esa persona. Sí también tenemos que resaltar que las personas disléxicas, además de las dificultades que tienen muchas fortalezas. De hecho, el otro día yo estaba haciendo una charla en Instagram y contaba y se sorprendían que hay empresas, acá no, pero capaz que en Estados Unidos, que ya están pidiendo como requisito para sus empresas cuando necesitan un perfil muy creativo, piden que sean disléxicos, porque son muy creativos, tienen como una forma de pensar y de ver diferente, que hace que sean muy hábiles para algunas cosas y para algunos trabajos en particular. No, y que de verdad, si está bien acompañado, no tiene por qué afectar en nada una vida académica, ¿verdad? O una vida laboral. Bueno, les afecta mucho porque nuestro sistema educativo por el momento no contempla todas las diversidades de aprendizaje que existen en el aula y como que se imparte una enseñanza demasiado estandarizada. Claro. Entonces, pero no por la condición, sino por el tipo de método. Exacto, es más porque es como que los sistemas educativos no son lo suficientemente accesibles e inclusivos para que todos aprendan según su forma. ¿Y de qué forma puede ser más inclusivo nuestro sistema educativo, en definitiva, con medidas? Bueno, mira, nosotros justamente en mi editorial ahora nosotros estamos ya desarrollamos una aplicación web que se llama Lisa, que lo que hace es, por un lado, simplifica los textos y por otro lado, evalúa la eficacia lectora de cada persona, de cada niño y se puede generar textos ajustados a cada necesidad. Entonces, si nosotros en vez de darle el mismo libro de texto, por ejemplo, a todos los chicos del mismo grado, le diéramos los mismos contenidos, pero adaptados en la forma en que se redactan los textos, ahí podríamos ayudarlo muchísimo. Eso es una de las adaptaciones más importantes. El desafío está no en exonerar, sino en adaptar. Exactamente, exactamente. Por eso se ha cambiado un poco el concepto que hasta hace poco se llamaba tolerancia, porque en realidad ellos no necesitan ser tolerados, necesitan que se les dé las condiciones para que puedan aprender igual que todas las personas. En realidad, si nosotros sacáramos de un aula todas las personas que tienen alguna dificultad en algo, ya sea en lo atencional o en lo perceptivo, en la visión, por ejemplo, en realidad muchos necesitan adaptaciones de diferentes tipos, en la motriz, etc. Entonces, la tendencia es que la enseñanza sea cada vez más inclusiva y accesible. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene un libro o un contenido para personas disléxicas con por ejemplo, un libro tradicional? Bueno, nosotros tenemos detectadas más de 15 variables que a nivel lingüístico, en la forma de las palabras y en la forma en cómo están redactados los enunciados, que impactan en el procesamiento de la lectura. Entonces,
por ejemplo, la frecuencia de las palabras está medido en palabras por millón de palabras escritas en el español. ¿Cuántas veces aparece una palabra escrita en todo el corpus de material escrito en el español, en libros, revistas, portales de noticias, subtítulos de películas? ¿Cuántas veces aparece esa palabra por millón de palabras, ¿no? Entonces, esa es una de las variables que nosotros usamos para simplificar. Cuando una palabra es muy poco frecuente, la evitamos y la reemplazamos por un sinónimo más frecuente. Después la extensión de la palabra también, porque cuando es una palabra muy extensa implica mucha memoria de corto plazo en la lectura. La estructura ortográfica, fonológica, o sea, hay muchas variables que nosotros vamos como detectando en forma minuciosa de cada palabra y evitamos las muy difíciles y priorizamos las fáciles, que a veces no se puede. ¿El tamaño de letra, por ejemplo, incide? O... Sí, porque si bien la dislexia no es una dificultad que está solo a nivel visual, también es auditiva, el tamaño de letra muchas veces tienen como lo que llamamos movimientos sacádicos, que son los movimientos del ojo cuando lee, son caóticos y se caen del renglón, ¿no? Lo que es como que se van cayendo. Claro. Entonces, cuando el tamaño es grande, el interlineado es generoso, hace que el ojo vaya como en forma más ordenada leyendo y no confundan una palabra con otra. Que pasa pila. Claro. Pasa pila cuando hay un texto que es muy intenso en cuanto a la cantidad de palabras por hoja. ¿Viste qué pasa? Sí, en realidad la primera adaptación, lo primero que tenemos que hacer es agrandarle la letra y el interlineado y que el fondo sea claro, o sea, contrastado con el color de la letra, que no tenga colores. Esos libros que tienen las ilustraciones debajo no los ayudan para nada. Eso es lo primero que hay que hacer, pero después eso no alcanza, porque si una palabra, como ya digo, es lingüísticamente compleja, por más que sea grande, le va a costar leerla. Algo que me quedó pendiente, ¿el diagnóstico lo hace un psicopedagogo? Sí, los psicopedagogos. También cuando están a nivel inicial, los fonoaudiólogos también pueden detectarlo, pero en general los hacemos los psicopedagogos porque tenemos algunas pruebas muy específicas que ya en el nivel inicial se puede detectar indicadores tempranos. Está muy bien. Ahora, tú, además de ser maestra y psicopedagoga, sos mamá de un chico que hoy tiene 16 años con dislexia. ¿Te animás a contarnos un poco tu experiencia? ¿En qué momento fue que tú detectaste que de repente había algo anormal? Sí, no sé si es lo normal, está mal dicho, perdón, pero distinto capaz. Sí, mis dos hijos tienen dislexia. Mi hijo menor me di cuenta porque le demoró en hablar justamente y tenía estas dificultades a nivel motriz. Y bueno, y después cuando consulté, porque en realidad las mamás no podemos hacer diagnóstico porque estamos como muy implicadas, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que en la familia, o sea, hay gente disléxica, entonces cuando consulté sí le hicieron el diagnóstico y era claramente una dislexia. Mi hija mayor le pasó el caso de que pasó desapercibido hasta secundaria. Y tuvo siempre notas excelentes, nunca le costó, y cuando llegó a secundaria ahí empezó a notar, y sí, bueno, después cuando le hicieron el diagnóstico también vimos que también era disléxica. Bien, pero han tenido, con el apoyo obviamente correspondiente, una vida a nivel académica sin mayores inconvenientes o bueno, con cosas que habría que mejorar. En realidad, tuvieron unos cuantos inconvenientes. Muchos inconvenientes y por eso estás trabajando en el tema. Claro, sí. Las familias de las personas que tienen dislexia sufrimos muchísimo justamente porque como es una condición que no se ve a simple vista, porque hay otras condiciones que a veces capaz más severas o no, que se ven y entonces el entorno tiende como a protegerlos o ayudarlos más. Pero en la dislexia en realidad como tienen un perfil que es bastante desconcertante porque son inteligentes y todo, pero les cuesta. Muchas veces la gente, el entorno, a veces los maestros también creen que están de vivos o que no quieren hacer las cosas o que es un tema de esfuerzo. Entiendo. Eso. Y entonces son incomprendidos y empiezan a tener como alteraciones emocionales, ¿no? Claro. Frustración, enojo, baja autoestima. Eso te quería preguntar, enfocado en los docentes que son quienes en definitiva tienen el contacto con los alumnos, ¿qué tan asesorados están o preparados en este sentido, ¿no? De poder detectar quizás de que un niño no se está haciendo el vivo y en realidad está teniendo una dificultad?
¿hay una preparación por parte de los docentes o están alejados? Cada vez más sí hay preparación a nivel institucional y ellos por su cuenta, los maestros, yo lo vivo en carne propia porque me buscan mucho a mí, por ejemplo, que como que soy, que doy charlas, sí, me buscan para hacer formaciones y cada vez más sí están comprometidos. Tiene que ser acompañado por políticas educativas. Ellos solos no pueden, o sea, por más que tengan la formación, pueden hacer algo, pero si no hay recursos y políticas educativas es muy difícil. Bien, Mercedes, bueno, invitamos a todos los padres que estén del otro lado, si tienen alguna duda, obviamente consultarlo con un profesional. ¿Está en la plataforma disponible? Lisa, sí, Lisa. La pueden buscar en basilisa.org, que es nuestra página web, o escribirnos, que ahí también están nuestros datos de contacto. ¿Y los libros los pueden adquirir en las librerías en general? En todas las librerías y también en la web. Perfecto. Sí. Muchas gracias por Bueno, acompañarnos. gracias a ustedes. Fue un gusto que recibirte. pasen bien.